Buenos días, Buenos días. ¿cómo están? Un gozo poder estar aquí con cada uno de ustedes. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 119. Va a ser nada más un versículo. No es mucho. No es mucho el versículo, pero la predicación sí. Me acuerdo que hace años escuchaba. Una vez mi papá me dijo, no, es que escuché una predicación que de un solo versículo pueden ser muchas predicaciones. Y yo decía, ¿cómo? Ya me di cuenta cómo. Pero va a ser Salmo 119, versículo 25. ¿Alguien que guste dar lectura a adelante, hermano? Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Alguien más trae alguna versión que guste compartir con nosotros? La Nueva Traducción Viviente dice, estoy tirado en el polvo. Revíveme con tu palabra. La Biblia de las Américas dice, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Es el versículo que vamos a tomar el día de hoy. Vamos a orar al Señor para que bendiga este tiempo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana, porque tú nos permites estar aquí en tu casa, Señor, porque tú nos permites congregarnos, Señor, porque nos permites, Señor, escuchar tu palabra, ser bendecidos con ella, Señor, ser consolados, ser avivados por medio de ella, Señor. Porque tú nos das libertad, Señor, de congregarnos, Señor, porque no tenemos que escondernos, Señor, para deleitarnos en ella, Señor, sino que podemos leerla, escudriñarla, Señor, en comunidad, Señor, como iglesia, Señor. Bendice este tiempo y ayúdame, Señor, a que sean tus palabras y no las mías, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y les quiero contar un testimonio que me pareció muy interesante y es acerca de Charles Spurgeon, que muchos lo conocen. Muchos hemos escuchado predicaciones de él y me metí a investigar un poquito sobre su historia y se dice que Charles Spurgeon nació en una familia cristiana, pero él nos relata que él no se convirtió, él no era convertido, simplemente acompañaba a su familia y que él no experimentó una conversión verdadera, dice, hasta su adolescencia. Durante su juventud, él nos relata que luchaba con un profundo sentimiento de culpabilidad, desesperanza por sus pecados. Dice, aunque asistía a la iglesia, sentía que espiritualmente estaba muerto y estaba abatido. Muchos de nosotros, a lo mejor antes de convertirnos al Señor, asistíamos a la iglesia, pero simplemente escuchábamos, pero aún no habíamos sido avivados por el poder de la palabra de Dios y aún nos encontrábamos espiritualmente muertos y abatidos. Pero Charles Spurgeon relata que una mañana de 1850 se dirigía caminando, pero que una fuerte tormenta de nieve lo obligó a refugiarse ¿en dónde creen? En una iglesia, dice, en una capilla metodista, y dice que ahí mientras un predicador, que era suplente, que era laico, predicaba Isaías 45:22, donde dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice, en ese momento sintió que Dios le hablaba directamente a él a través de las Escrituras. Esa simple proclamación que él escuchó de aquel pastor suplente tocó su corazón. Una sola palabra de Dios tocó su corazón y experimentó una transformación profunda. Él dice que sus cargas se levantaron y encontró la paz y el perdón que Cristo nos da.
Conocemos algunos la historia de él, un predicador que se le consideró como el príncipe de los predicadores. Sin embargo, también él nos relata que mucho tiempo en su vida luchó con episodios severos de depresión y abatimiento. Y en esos momentos oscuros, él dice que se aferraba a la palabra de Dios para él poder encontrar consuelo y fortaleza en su vida. ¿Por qué les relato esta historia? Porque me pareció interesante con el pasaje, con el versículo que vamos a ver, donde el salmista dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y sabes, me identifiqué mucho con el testimonio de Spurgeon porque antes de venir al Señor luché mucho tiempo con la depresión y la ansiedad, y fue una sola palabra del Señor la que me hizo me atrajo a Él. Fue una sola palabra del Señor la que Él en Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado, y fue una palabra del Señor la que avivó mi corazón. Y hermanos, el Salmo 29, 119, 25, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido de esa manera? ¿Dónde buscas ayuda cuando te sientes abatido? ¿O dónde encuentras la paz cuando la ansiedad llega? ¿Dónde encuentras esperanza cuando ves todo perdido? ¿O dónde encuentras refugio y consuelo en tus luchas? El Salmo 119, 25 nos habla de un clamor profundo, pero también un clamor sincero. Porque nos está diciendo: abatido estoy, ¿hasta dónde? Hasta el polvo. Si tú ves o visualizas la imagen del salmista, probablemente lo ves tirado en el piso, llorando de rodillas, clamando al Señor. Entonces, el salmista nos habla de una carga que abate su alma, dice, hasta el polvo. En otras palabras, una gran tristeza y desaliento que abate su corazón. Y este sentimiento, te aseguro que es un sentimiento que todos hemos experimentado en alguna parte de nuestras vidas. A lo mejor si eres muy joven, no te ha tocado vivir tantas experiencias como alguien ya mayor. Pero te aseguro que muchos de nosotros hemos caído de rodillas pidiéndole a Dios que avive, que nos dé vida por aquel sentimiento que estamos pasando. Entonces, la desesperanza trae consigo la carga del alma abatida, que es una sensación poderosa y agotadora que nos hace sentir sin fuerzas y sin esperanza. Pero ahí no se acaba todo, hermanos. Lo más interesante de este pequeño versículo es que lo que lo hace especial es la solución que propone. Y este es: vivifícame según tu palabra. ¿Por qué? Porque el autor entiende que para superar esa carga necesita un avivamiento espiritual, y que solo la palabra de Dios es capaz de darle la fuerza suficiente para poder levantarse por encima de todas aquellas circunstancias. Entonces, este versículo nos anima, nos enseña a que en nuestro abatimiento es la palabra de Dios la que nos va a ayudar, nos va a sustentar para poder levantarnos de cualquier situación. Es por eso que te preguntaba: ¿dónde buscas tu ayuda cuando te sientes abatido? ¿Dónde encuentras la paz cuando la ansiedad llega? Y una frase que Roberto dice mucho, la he escuchado, me ha dicho mucho, dice: si todos los ministros de las iglesias hicieran bien su trabajo, los psicólogos no tuvieran trabajo. Dando a entender que si realmente la palabra se predicara en todas las iglesias de una forma fiel, no habría necesidad de psicólogos. Y, ¿sabes? A mí ¿por qué decidí esta predicación? Porque las últimas semanas he hablado con los jóvenes, trabajando con ellos,
Y muchos de ellos, lo primero a lo que quieren recurrir es ir a terapia y a un psicólogo para ver la necesidad en la que ellos se encuentran. Los creyentes, incluso he visto creyentes que recomiendan primero ir a terapia antes de recibir el consejo y la dirección para su vida, que escuchar a nuestro Dios, el sabio consejero. ¿Sabes? Hace tiempo, cuando me iba a casar, meses antes, una persona que estaba ahí en el remolque me dijo, oye, ¿te vas a casar? Sí, ya nos vamos a casar. Te recomiendo que siempre vayan a terapia tú y tu esposa. Dije, sí, le dije, gracias, pero ya estamos recibiendo consejería pastoral. Me dice, no, hombre, pero ve a algún lugar donde sí te van a ayudar. Y le dije, me puse a pensar y dije, caramba, tenemos el sabio consejo de Dios aquí. Aquel Dios que te conoce, aquel Dios que conoce hasta lo más íntimo de tus pensamientos, de tu corazón, que sabe tu necesidad, que sabe tu dolor. Él sabe lo que tú necesitas para tu corazón abatido. ¿Sabes, hermano? El mensaje de hoy no solo es para jóvenes, porque dije, va dirigido a los jóvenes, pero no. Creo que adultos que tengan luchas aquí, hay. Casi no, pocos. Entonces, ¿sabes, hermano? Las luchas son de todos. Todos tenemos luchas a cualquier edad y cada uno de nosotros muchas veces dudamos de la suficiencia de las Escrituras. En este mensaje me voy a enfocar, sí, en la parte del abatimiento, pero también en la parte de la suficiencia y la necesidad de las Escrituras en la vida del creyente. ¿Realmente creemos que la palabra de Dios es suficiente para todas las necesidades de nuestra alma? Y vamos al versículo. ¿Cuál era la condición de este salmista? Algunos dicen que David, pero la mayoría de los eruditos no lo definen. Solo se le llama como el salmista, ¿no? Y él nos dice, abatida, hasta el polvo está mi alma. ¿Alguien entiende el concepto de abatido? ¿El significado de estar abatido? Que quiera participar, que a lo mejor digas, yo creo que esto es estar abatido, destruido, afligido o caído, tirado. Te voy a dar primero el término en el mundo de la salud. El término de abatimiento se refiere a un estado de ánimo caracterizado por una profunda tristeza, desgano y falta de energía, ¿no? Y esto es común verlo en los trastornos a lo mejor de ansiedad, de depresión, la bipolaridad y algunos trastornos de ansiedad. Y en este estado puede manifestarse de diferentes maneras. El abatimiento muchas veces en nosotros se nos presenta en forma de apatía, es el pérdida de interés por las actividades que uno comúnmente disfruta. ¿Te has sentido así? Muchas veces el año pasado recuerdo que yo le decía a mi esposa, es que le perdí las ganas a todo. Me siento sin motivación a nada. La fatiga. ¿Alguien se ha sentido fatiga? La fatiga es el sentimiento constante de cansancio y agotamiento físico y también espiritual. Esa es la fatiga. Sentimientos de desesperanza, que dice, ¿sabes qué? No viene nada bueno para mí en este futuro. Baja autoestima, sentimientos de me siento inútil, te culpas excesivamente. Entonces, todo eso, el abatimiento, llega a nosotros y trae consigo todo eso. Pero lo más interesante es que el abatimiento puede afectar significativamente la capacidad de una persona para funcionar en la vida diaria. Influenciado puede ser tanto en su trabajo, en sus relaciones, en su salud en general. El estar abatidos, hermanos, nos perjudica en cada área de nuestra vida.
Y ahora sí, el significado del salmista cuando dice que se siente abatido, utiliza la palabra dabak en el hebreo, que significa apegarse o adherirse. El salmista utiliza esta palabra como una metáfora porque dice, abatida está mi alma hasta el polvo, ¿no? Perdóname, dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Entonces utiliza esta metáfora para enseñarnos que él se encuentra tan bajo, tan humillado, que literalmente está pegado en el suelo. Y esa es la primera parte que quiero que entendamos, que el estar abatido es sentirse totalmente decaído en el piso, sin fuerzas, sin ánimos, sin ganas de querer salir adelante, sin una esperanza hacia el futuro. Entonces, ¿alguna vez te has sentido en esta condición? Vuelvo a hacer hincapié en esto. En este momento sientes que tu vida está abatida por los suelos. Y uno de los mejores ejemplos que podemos ver, que es incluso en los Salmos, pues es David. Él mismo escribe, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Incluso en el Salmo 44 dice, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Nuestro vientre está pegado a la tierra. Así que él dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Entonces es interesante porque aquí podemos ver toda una perspectiva de lo que es el abatimiento. Podemos entenderlo, podemos ver qué es lo que una persona siente cuando se siente abatida, o también otra traducción de esa palabra es postrada. Se siente turbada, se siente ansiosa todo el tiempo, desfallecido, afligido, angustiado. Todo eso es lo que experimenta una persona abatida. Por eso les dije que de un solo versículo podemos sacar muchas cosas. Pero es interesante, porque es una condición en la que constantemente muchos luchamos. Y algo que me llamó mucho la atención, mi hermano, es que es de notar que el abatimiento no solo es físicamente, sino también espiritualmente. Estar abatido, postrado, es estar luchando no solo con nuestras fuerzas físicas, sino con nuestra mente, con nuestras fuerzas. Entonces, lo que sucede en el cuerpo afecta al alma, tanto como lo que sucede en el alma afecta al cuerpo. Te voy a dar dos ejemplos muy sencillos. Cuando una persona llega a experimentar, ¿alguien de aquí es muy, muy enojón? Nadie dice. Cuando una persona experimenta un enojo muy, muy fuerte, el enojo es algo espiritual. Su consecuencia lo llega a sentir en la parte material, en la física, como es la gastritis a lo mejor, como es un temblor que no puede, porque lo que repercute, lo que pasa en nuestra alma repercute en lo que es en lo físico, y también al revés. Otro ejemplo, cuando uno no duerme, cuando llevas 2, 3 días que no puedes dormir, te afecta físicamente, pero incluso también espiritualmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no tienes un buen juicio, estás irritable para con los demás. Entonces, lo que pasa en el cuerpo también lo refleja nuestra alma y viceversa. Así que necesitamos trabajar en el corazón, que es la fuente de todo lo demás. Solo entonces estaremos atendiendo el verdadero problema. Y hermanos, esto solo se puede hacer mediante la palabra de Dios. Y a eso es lo que me refiero con la suficiencia y la necesidad de las Escrituras. Thomas Brooks, en su obra de Heaven of Earth, describe que el abatimiento como una condición de espíritu profundamente afectada por las pruebas y las dificultades
Él reconoce que los cristianos pueden experimentar tiempos de oscuridad y depresión, pero subraya que estas experiencias son comunes en la vida de fe y pueden ser utilizadas por Dios para moldear el carácter del creyente y encontrar refugio ¿en dónde? En su palabra. Entonces, concluimos en esta primera parte que el abatimiento, según la Biblia, es una condición profunda de tristeza y desánimo, desesperación que puede afectar a una persona en diferentes aspectos de su vida. Vimos la primera parte que es la condición del salmista. Ahora, ¿cuál es la petición en ese versículo del salmista, hermanos? Vivifícame. Y la palabra vivifícame significa simplemente dar vida. En el contexto de los salmos, la palabra vivifícame es dar vida, revíveme. El salmista está pidiendo a Dios que le dé nueva vida, fuerza y ánimo. Y hace unas 2 semanas pasadas me tocó ir a Ciudad Valles. Y una de las razones cuando yo fui a conocer a Gaby, que me encantó Ciudad Valles, porque ella me empezó a dar un recorrido por todos lados, era lo bello que eran sus paisajes. Verdes por todos lados, ríos, todo lleno de vida tan hermoso. Pero lo más hermoso, pues era mi esposa. Pero era bonito ver y observar lo bello de todos esos paisajes. Lamentablemente, esta última vez que fuimos, hace 2 semanas, me sorprendió que todo estaba muerto a los alrededores. La sequía vino y destruyó todo lo hermoso que había a los alrededores. El problema es que no ha llovido, está seco, no hay árboles, eso que lucía tan verde y hermoso simplemente se ve oscuro y quemado. Y me puse a pensar acerca de la palabra vivifícame, porque llegó una cadena de oración ahí que la compartió mi cuñada para que Dios trajera lluvia a la Ciudad Valles. Y me pongo a pensar, si Dios en su providencia hace llover, todo eso será vuelto a la vida. Como el agua que refresca la tierra seca y da vida, así la palabra de Dios renueva nuestro espíritu abatido y vuelve a dar vida. Cuando el salmista dice, vivifícame, porque sabe que proviene de parte de Dios, es, dame vida. Así como a los árboles cuando hace caer su lluvia, vuelve a dar vida. El Señor, por medio de su palabra, cuando el hombre está abatido, vuelve a darle vida. Entonces la palabra vivifícame aparece 9 veces en este salmo. Dice, vivifícame en tu camino, vivifícame en tu justicia, vivifícame conforme a tu misericordia. Entonces, hermanos, aquellos que están abatidos, aquellos que han sentido la prueba, la aflicción, ¿cuántos de nosotros hemos pedido a Dios que nos vivifique? Amén. Spurgeon comenta, el avivamiento es una obra de Dios. Él es el gran dador de vida espiritual. No podemos avivarnos a nosotros mismos, solo el Señor puede hacerlo. Entonces entendemos que la vivificación viene de parte de Dios. El salmista está abatido hasta el suelo. La petición de él es ser vivificado, que Dios le vuelva a dar vida, porque sabe que solo Dios tiene el poder para levantarlos. Y esa es la segunda parte. ¿Cuál es la tercera parte? La tercera parte es ¿cuál es la herramienta que el Señor da al creyente? ¿Qué dice el Salmo 119? ¿Cuál es esa herramienta, hermanos? Tu palabra. El salmista reconoce que la autoridad y el poder de la palabra de Dios para traer vida y transformación. La palabra de Dios es viva y es eficaz, capaz de penetrar y vivificar el alma abatida.
Y hermano, qué bendición que tú puedes levantar y abrir esto, porque en ella encuentras el consuelo, el sustento, la fortaleza, la dirección que necesitas en tu vida. Voy a pedir apoyo para que me ayuden con el versículo. Todo va a ser en el Salmo 19, versículo 25, Gerardo. Bueno, el 28, perdóname, el 28, versículo 28. Susténtame según tu palabra. Cachorro, pues, el 81. Desfallece mi alma. Espero en tu palabra. El 107. Mara, ¿tienes ahí el 107? Conforme a tu palabra. 143. ¿Alguien lo tiene? Adelante, hermano Pedro. Mi angustia será abandonada a mí. Tus mandamientos fueron mi delicia. Hermanos, ¿cuál es el factor común en cada uno de estos pasajes que podemos leer? Uno, podemos encontrar la condición del salmista, ¿no? Afligido, angustiado. Pero ¿cuál es la respuesta de él a todas esas necesidades que él tiene? El factor común es la palabra de Dios. Él utiliza la palabra de Dios para obtener consuelo, fuerza y renovación para su vida. No solo reconoce su aflicción, sino que también busca y confía en la renovación y sostenimiento que viene de parte de Dios. Aquí ya estamos entrando al tema de lo que es la suficiencia de las Escrituras. ¿Sabes, hermano? La palabra de Dios es suficiente para iluminar las tinieblas más profundas del alma. No hay abatimiento que la luz de las Escrituras no puedan disipar. Es nuestro refugio seguro en cada tempestad del alma. Thomas Watson dice que las Escrituras son un banquete de consuelo para el alma abatida. Allí el creyente encontrará palabras vivificadoras que pueden levantarle del polvo y darle esperanza firme en la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué dice el salmista acerca de la necesidad de la palabra de Dios ahí mismo en el Salmo 19? Dice, enséñame tus estatutos. Hazme entender en el 27. A mí me encanta porque dice el 31, dice, me he apegado. ¿Realmente te has apegado al Señor en tus aflicciones a su palabra? Porque lo primero que hacemos es buscar consuelo en otras partes. Buscamos consuelo a lo mejor en nuestra pareja, buscamos consuelo en alguna distracción, pero nunca acudimos a aquel que nos creó, aquel que conoce nuestro corazón, aquel que conoce nuestros pensamientos. Aquel creyente que se encuentra abatido tiene que entender que necesitamos apegarnos más a la palabra de Dios. ¿Leemos la palabra de Dios con frecuencia, hermanos? Sabes, en el seminario llevamos una materia que se llama la doctrina de la palabra de Dios. Y una de las características que veíamos acerca de la palabra de Dios es a lo que llamamos la necesidad de las Escrituras. ¿Qué significa esto? Primero quiero decirte que la palabra necesidad es el estado de un ser que se halla en carencia de un elemento. Eso es estar necesitado.
que por consecuencia resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar corporal. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de las Escrituras, es que las Escrituras son necesarias para el creyente para vivir. ¿Recuerdan cuando Jesús en Mateo 4:4, citando a Deuteronomio 8:3, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí, hermanos, Jesús indica que nuestra vida espiritual se mantiene mediante la alimentación diaria con la palabra de Dios. Tal como nuestra vida física se mantiene por la nutrición diaria del alimento físico. Entonces, descuidar, hermanos, como creyentes, la lectura de la palabra de Dios puede llevarnos a morir espiritualmente, porque la rechazamos. Es perjudicial para la salud del alma, así como descuidar el alimento físico es perjudicial para la salud de nuestro cuerpo. Entonces, por eso muchas veces cada uno en nuestras aflicciones, en nuestras pruebas nos llevan a estar abatidos, nos llevan a postrarnos, porque olvidamos por completo el sustento de la palabra de Dios y la necesidad que cada uno tenemos de ellas. Moisés le dijo a su pueblo, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer del otro lado del Jordán. ¿Y sabes qué, mi hermano? El pueblo de Israel al pasar olvidó la palabra de Dios por completo. Entonces entendemos que para el salmista la herramienta que él tiene para ser vivificado es la palabra de Dios. Por eso en el versículo 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Hermano, ¿qué entendemos cuando decimos que la palabra de Dios es nuestro consuelo? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué entiendes cuando cuando decimos que la palabra de Dios es nuestro consuelo? Me da esperanza. ¿Te da esperanza? Caricia mi alma. La capilla. Uno de los medios de gracia que tenemos es la Escritura, hermanos, porque por ella Dios nos habla. Consuelo, hermanos, significa brindar alivio en momentos de dolor y de tristeza. Es el acto de calmar la angustia o el sufrimiento de alguien. Consuelo también puede implicar proporcionar apoyo y fortaleza para ayudar a alguien a enfrentar una situación difícil. Es un fortalecimiento del espíritu que ayuda a la persona a seguir adelante. Consuelo incluye la idea de dar esperanza y seguridad. Es el sentimiento de paz que viene de saber que no estamos solos en nuestras dificultades, sino que hay una fuente de ayuda y fortaleza para cada uno de nosotros. Así que la palabra de Dios es nuestra fuente de consuelo, porque contiene promesas divinas que aseguran su presencia y amor constante, revelan su carácter fiel y misericordioso y ofrece guía y fortaleza espiritual. Y a través de ella los creyentes encuentran esperanza y paz en medio de las dificultades. La palabra de Dios, como dice el salmista, es nuestro refugio.
donde el alma encuentra alivio y renovación. Por eso cuando decimos que la palabra es nuestro consuelo, es porque todas esas bendiciones las encontramos en ella. Otra característica de la palabra de Dios es la suficiencia. Vimos la necesidad. Necesitamos las Escrituras porque ellas son nuestra fuente de consuelo. Pero quiero hablar ahora de la otra característica que es la suficiencia de las Escrituras. Y la suficiencia de las Escrituras sostiene que la Biblia contiene todo lo necesario para la fe y para la vida cotidiana. ¿Lo creemos realmente, hermanos? Porque por medio de ellas nosotros podemos conocer a Dios y podemos conocer su voluntad. Por medio de ella es equipar a los cristianos a la obra y el ministerio también, pero sobre todo en el contexto del que estamos viendo acerca del abatimiento, la palabra de Dios es suficiente para guiar al creyente en todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque las Escrituras proporcionan dirección y principios para las decisiones y conductas morales y éticas. Hermano, la Biblia contiene todo lo necesario para nuestra salvación, nuestra fe y nuestro diario caminar aquí. No necesitamos otra regla para guiar nuestra conducta, ni otra promesa para apoyar nuestra esperanza. Un alma que se refugia en las Escrituras para su consuelo y dirección no se encontrará desamparada. Porque las promesas de Dios son seguras para cada uno de nosotros. Nos aferramos a ella, nos aferramos a las promesas de Dios, confiamos porque entendemos que en ella encontramos el consuelo, el refugio, la esperanza, porque las Escrituras son suficientes. John Flavel, ¿alguien ha escuchado de este autor? De John Flavel. Él escribió un libro muy bonito que se llama La Providencia Divina, el misterio de la Providencia Divina. Y John Flavel es un escritor inglés, era puritano en 1500. Pero él le pasó algo que cuando lees su historia él se casó y a los 2 meses muere su esposa. Pasa un tiempo, se vuelve a casar y vuelve a fallecer su esposa. Después de tiempo, por tercera vez, y adivinen qué pasó. Falleció su esposa. 3 veces. Y él escribió un libro acerca de la providencia divina, dando a entender por qué pasan las cosas de Dios y cómo obra Dios. Y él dice, no hay necesidad de agregar nada más a la palabra de Dios ni de quitar algo en ella, pues en ella encontramos todo lo necesario para nuestro consuelo. Entonces, como conclusión, hermanos, ¿estás triste? ¿Te sientes incompleto? ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes vacío, desilusionado, traicionado, confundido, deprimido, sofocado? ¿Te sientes culpable? ¿Te sientes sucio, indigno de todo? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes intimidado, inseguro delante de otros? No recurras a libros de coaching. No escuches motivadores profesionales. No prestes atención a falsos maestros. No emplees los recursos del mundo porque tienes la autoridad de la Biblia. La Biblia es suficiente, realmente lo es y no necesitamos nada más. Hermano, léela y vuélvela a leer. Si no la entiendes, pide ayuda, pero busca lo que Dios tiene para decirte en cada situación en su palabra. Dios ha instituido pastores, maestros, ancianos para la edificación de su iglesia,
Entonces, si crees que no entiendes la palabra, Dios ha puesto los medios para que sigas creciendo. Galilea tiene los medios para que sigas creciendo. Gracias a Dios por los ancianos, por los maestros, por el pastor, porque nos instruyen en la palabra del Señor y porque por medio de ella nosotros encontramos ese consuelo. Hermano, he llegado a la conclusión de que la Biblia es absolutamente suficiente ante los problemas emocionales. No necesitamos las técnicas de la psicología secular, constelaciones familiares para revelar patrones ocultos, para sanar relaciones. No necesitamos terapia, no necesitamos amigos que constantemente nos estén diciendo, tú eres el mejor, tú puedes. No necesitamos golpear alguna almohada, golpear algo para sacar nuestra frustración. No necesitamos halagos irreales. Lo único que necesitamos es la Escritura. Por eso hablo de la suficiencia y de la necesidad de las Escrituras. Porque, hermano, necesitamos que el mismo Creador del universo, el Hacedor de nuestras almas, nos hable. Y lo ha hecho y lo sigue haciendo por medio de su palabra. Así que el consejo práctico es: corre hacia este libro y escucha hoy su voz. Sabes, ahorita al principio di un pequeño testimonio mío cuando llegué, de esa palabra que escuché de Dios que era: tú guardarás en completa paz. Al pasar los años, cuando veo y medito en el Salmo 116:7, puedo decir, igual que el salmista: vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Cada uno de los creyentes que ven como suficiente la Biblia pueden decir esta palabra: vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Hermanos, quiero hacer un pequeño ejercicio de 30 segundos, que alguien diga un versículo y en qué aflicción le ayudó en ese tiempo. Solo 10, 15 segundos para que podamos participar. Piensa en alguno que puedas compartir con tu hermano, con tu hermana, y que puedas darle palabra de Dios a ella en sus dificultades. ¿Alguien quiere comenzar? Adelante, Gerardo. Bueno, lo mencionaste, fue un versículo que nos ayudó a mi hija y a mí. Ella, cuando nosotros nos dio depresión, en la mañana, estaba a temblar, estaba muy bien. Yo me ponía a orar con ella y le repetía ese versículo. Tú perdonarás. Fue un versículo que nos ayudó muchísimo. Amén. ¿Alguien más? Adelante, pastor. Hechos 20:24. Es un versículo que en cada ocasión que tengo un obstáculo, un problema, una aflicción, algo que afecta mi vida, lastima a mi familia, lo uso y me doy cuenta del propósito de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Hechos 20:20. Amén. Adelante, hermano Pedro. Pedrito. Pues ahí. Amén. ¿Alguien más? Adelante, hermano. Siempre te fortaleceré con mi diestra. Amén. ¿Alguien más?
Amén. Una aflicción. ¿Alguien más? Adelante, hermano. Una ocasión que fui a estaban haciendo un trastorno para saber si la bacteria que tenía en su cuerpo ya le estaba afectando. Tuve que morir. Tanto ella en el trastorno me aparta del partido afuera para no recibir la radiación. Yo traía mi Biblia en la mano con el temor que tenía en la rodilla y le pedí al Señor con todo mi corazón poner la confianza de esa situación en ese momento. Y me levanto de estar arrodillada y levanto mi Biblia y se abre en ese versículo. Y lo vuelvo a leer. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Dios está contigo. Amén. Me confirmó en el momento que ahí estaba mi confianza. Iba a estar todo bien. Amén. Nada hay imposible para Dios. Adelante, Memo. No de mal. Amén. Gracias. Como conclusión, podemos ver en el versículo 31 y 32, es aferrarnos a la palabra de Dios como el salmista dice. Me he apegado a tus testimonios, por el camino de tus mandamientos correré. Sabes, el que tiene sabiduría para dirigir el barco del mundo, me encantó esto, también la tiene para dirigir tu vida. Y eso para mí fue un consuelo grandioso, ¿no? Entonces, hermano, medita en la palabra día y noche. Confía en sus promesas y aférrate a ellas. Corre por el camino del Señor. Que la palabra del Señor sea tu meditación día y noche, que sea tu deleite y que puedas encontrar en ella el consuelo que tú necesitas. Lo más maravilloso es que tenemos al Verbo hecho carne, a nuestro Señor Jesucristo. Pedro decía: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. El mismo Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo es aquel que nos enseña que si Dios cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Aquel que dice: mi paz os doy, mi paz os dejo, no una paz como el mundo la da, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo y como nosotros, pero sin pecado. Aférrate a Cristo, aférrate a su palabra, que sean suficientes para tu vida, para tu caminar. En ella sea tu fuente de consuelo, de bendiciones. Bien lo dijimos, es un banquete que tenemos. Si podemos escudriñar un solo versículo y encontrar tanta riqueza, ¿qué nos espera de todo este sabio consejo de Dios para instruirnos en nuestra vida?
Que Él sea tu lámpara en todo tiempo. Vamos a estar de pie para cantar, hermanos. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Dura la lucha, esperanza mía, fuente de vida eterna, tan solo mi alma en sus fuerzas mía tiene paz, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos la has dado, Señor. Que ella sea nuestro deleite día y noche, Señor. Que pongamos nuestra confianza en ella, Señor. Que podamos renovar nuestros pensamientos por medio de tu palabra, Señor. Que traigas a nuestra alma abatida descanso, paz, Señor. Porque confiamos en ti, confiamos en lo que tú dices, Señor. Pero confiamos en que tú eres Dios soberano, Señor, poderoso, Señor, que nos sustentas con tu diestra, Padre. Porque eres un Dios amoroso, Señor, un Dios protector, Señor, un Dios que conoce nuestras aflicciones, Señor, y nuestras luchas, Señor. Porque tú nos guardas, nos cuidas, Señor. Porque tú nos das fortaleza, Señor, nos das ánimo, Señor, y solo en ti encontramos esperanza, Señor. Porque anhelamos verte, Señor, anhelamos estar contigo, Señor. Guárdanos en todo tiempo, Señor. Protege los corazones y las mentes, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Que pensemos en todo lo que es bueno, Señor. Aquello que es agradable, aquello que es digno de alabanza, Señor. Que en tiempos de aflicciones, Señor, nos postremos delante de ti, Señor. Que confiemos, Señor, en las suficiencias de las Escrituras, Señor. Y que entendamos, Señor, que dependemos completamente de ellas, Señor. ¿De qué sirve afanarse por todo lo que hay en el mundo, Señor, si no te tenemos a ti, Señor? Solo en ti encontramos palabras de vida, Señor, que traen consuelo y descanso a nuestro corazón. Señor, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa hasta que encuentra descanso en ti, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.
Señor.